Cardiovascular de la Universidad de Chicago. Es director del programa de formación de cardiología de la Universidad de Chicago. Es past president de la ACE. Tiene más de 500 artículos publicados, más de 100 capítulos del libro. Es autor principal de 9 libros, que yo se los voy a mostrar algunos. ¿Ya? Es el pionero del 3D transtorácico y transesofágico en el mundo. Muchos de los que están aquí disfrutan de imágenes gracias a él. Ha sido board de todas las revistas más importantes de imágenes cardíacas del mundo. Ha dado las lecturas más importantes, la lectura Edler en el último congreso de la ACE, la lectura más importante del último congreso de la Sociedad Europea, y lo más importante es que es un gran amigo de COSIAC. Desde el primer ECOSIAC, Roberto nos ha apoyado generosamente y acaba de llegar después de una odisea de 24 horas, hace media hora a Chile, y viene a dar sus conferencias. El currículum es muy extenso, pero estos son los 2 últimos libros que yo acabo de leer, no completos, pero son fantásticos. Él es el editor de estos libros. Y una de las cosas importantes de COSIAC es la alianza con el ACE, y esto ha sido gracias a Roberto Lange. Ustedes ven, ese es el póster de las guías de cuantificación que tiene el logo de COSIAC y de la ACE. Gracias, doctor Lange. Les cuento además que en marcha están las nuevas guías conjuntas entre la ACE y el COSIAC de Chagas, donde Roberto Lange y el doctor Federico Ash, que están aquí presentes, son los grandes impulsores. Yo, en este momento más solemne, le pido aquí a los past presidentes, yo ya soy past presidente, y al presidente actual, Marcelo Campos Vieira, que por favor le entreguen un testimonio al doctor Roberto Lange, y yo les pido un aplauso a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Lange, por todo su apoyo. Ahora vamos a disfrutar de la conferencia plenaria del doctor Lange. Los espectadores, todo, ¿está grabando allá? No, usted está en vivo para allá. En vivo. ¿Dónde la grababa? En YouTube. Esta persona de YouTube ahora en vivo. A la mañana. Bueno, está más recomendable. Sí, me parece bien. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que yo al ser argentino ya hace más años que estoy afuera que en la Argentina, siempre me resultó importante poder devolver. Yo recibí una educación gratuita, cosa que no pasaría en Estados Unidos, en Argentina, y siempre me pareció que de alguna manera devolver un poco a Sudamérica es
algo que es justo y interactuar con todos ustedes es un placer para mí muy especial. Así que muchísimas gracias por este honor. Quiere decir que ahora no tengo que pagar la membresía, ¿no es cierto? Bueno, entonces hoy yo les voy a hablar un poquito acerca, primero desde ya, yo aprendí español, porque la persona sabe hablar español, pero el español médico mío no es bueno, porque ya hace tantos años que escribo y pienso en inglés, así que si la parte médica no suena perfectamente bien, desde ya les pido disculpas. Pero yo voy a hablar acerca de, quisiera compartir con ustedes un poco de las cosas nuevas que están pasando con el eco tridimensional en cuanto a la valoración de la función ventricular izquierda y un poquito derecha. Estos son mis conflictos de interés, los cuales no me hacen rico de ninguna manera. De todas maneras, durante muchos años nosotros hacemos todavía la valoración de la función ventricular en forma cualitativa. Y pienso que todos entendemos en este momento de que este tipo de valoración es subjetiva, es muy dependiente de la experiencia de la persona que lee el eco, no tiene una forma de estar estandarizada y hay una inter observador, una variabilidad que es muy importante. Por lo cual, en el año 2005, escribimos las primeras guías, que también fueron traducidas al español, en las cuales uno de los importantes situaciones que describimos es el hecho de que quisiéramos que el eco ahora se cuantifique con el método de discos biplano para obtener una fracción de eyección en cada uno de los estudios. Eso pienso que tuvo un efecto relativamente importante, por lo menos en Estados Unidos, y espero que también en Sudamérica haya por lo menos un esfuerzo de tratar de hacer este tipo de cuantificación. 10 años más tarde, la Asociación Americana de Eco y los europeos decidieron en conjunto escribir nuevamente las guías y esto pasó simplemente porque en estos últimos 10 años vimos que el eco tridimensional se propagó en forma importante, lo mismo que el strain imaging, y el hecho de que aparecieron muchísimas bases de datos con valores normales, los cuales permitían modificar un poco las guías. Mientras tanto, hubo varias guías que se desarrollaron y entonces al escribir esta guía queríamos eliminar las discrepancias con las guías previas. Entonces, el año pasado salieron estas nuevas guías para recomendaciones de cómo cuantificar el ventrículo izquierdo y por primera vez en las guías aparecieron la forma de poder de valorar el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho con el eco tridimensional. Yo pienso que el doctor García Fernández fue bastante crítico en muchas de estas guías, pero lo que nosotros decidimos en conjunto fue que en laboratorios con experiencia con el eco 3D se deberían hacer las mediciones y el report tendría que incluir al eco 3D. Pienso que todos ustedes ya saben bien por qué el eco tridimensional es más preciso, y si tuviera que resumirlo en forma práctica sería que eliminamos los errores de acortamiento del ventrículo izquierdo y secundariamente no somos dependientes de un modelo particular del ventrículo izquierdo, sino que al medir realmente todo tipo de segmentaciones regionales, etcétera, se incorpora. Hubo muchísimos laboratorios a través del mundo que
compararon el eco tridimensional con el MRI y vieron que hay una excelente correlación, pero el eco 3D continúa a infraestimar los volúmenes. Y este es un buen ejemplo. Este es un simple experimento en el cual se toma un huevo, se pone en agua, se ve cuánto se desplaza el agua, así que uno sabe exactamente cuál es el volumen del huevo, y con hacer mínimas diferencias en cómo se traza el borde de este huevo, vemos que podemos llegar hasta valores de 15% de diferencia. Y cuando tenemos un eco tridimensional en la cual no se puede ver muy bien la diferencia entre el miocardio compactado y el miocardio trabecular, se hacen este tipo de problemas. No obstante, que sabemos que el eco tridimensional es más preciso, se utiliza muy poco en la práctica de todos los días. Entonces uno se pregunta por qué es que no ha tenido esta penetrancia en los laboratorios y en el quehacer diario clínico de todos los días. Y uno podría hacer unas listas, pero pienso que el eco 3D toma tiempo, hay que estar entrenado en el eco 3D, la precisión varía mucho con la experiencia y la reproducibilidad varía entre individuos e entre instituciones. Entonces, una de las cosas que le quisiera mostrar es un trabajo que estamos haciendo hace 3 o 4 años ahora, como para poder hacer una cuantificación automática del eco tridimensional. Hacer una cuantificación automática del eco tridimensional, eso ya existe para el CT, últimamente para el MRI, y nosotros estamos ahora tratando de aplicar esto para el eco tridimensional. Lo que ustedes van a escuchar en la literatura es un sistema que se llama Adaptive Analytics Algorithms, que es muy interesante, en el cual uno pone en una computadora entre 1000, ahora ya tenemos como 1500 ecos tridimensionales de diferentes tipos de morfología. Con eso la computadora desarrolla un modelo genérico que después se adapta en forma regional e individual al paciente que se está tratando de utilizar. Muy importante entender que la morfología del corazón tiene diferentes tipos de formas. Vemos y pensamos en un corazón dilatado, los corazones que tienen la forma de una banana, o aquellos que tienen un sigmoid septum que es muy importante, o un eco normal. Y esto es un poco cómo esto trabaja. En un principio se pone el modelo en esta computadora que lo alinea y lo orienta, primero encuentra el corazón, después lo alinea y después hace una adaptación específica buscando a los bordes. En forma práctica esto sería el eco tridimensional, y con apretar un botón y esperando aproximadamente unos 17 segundos uno podría tener el corazón en el cual podemos desarrollar y medir en el fin de diástole y en el fin de sístole. Por ahora este modelo funciona solo con el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Muy próximamente, ya estamos trabajando hace rato en la parte derecha, que es más complicada por la morfología del ventrículo derecho, y después, por supuesto, de tratar de hacer de esto un modelo dinámico, porque si uno tiene un modelo dinámico puede hacer todo tipo de cálculos como strain tridimensional, etc., todos los cálculos que uno se quisiera establecer. Por ahora podemos obtener los volúmenes en el fin de sístole, en el fin de diástole y en el fin de sístole para obtener los auriculares, las aurículas. Esto es por un lado. Por otro lado, y conjunto con esto, es un poco tratar de desarrollar diferentes tipos de métodos para poder cuantificar la remodelación del ventrículo, tanto izquierdo como del ventrículo derecho. Y esto es simplemente un ejemplo
de un paciente en nuestro laboratorio que en forma preoperativa tenía un paciente con insuficiencia mitral, con enfermedad degenerativa, y se hizo un repair de la válvula mitral. Y si uno mira la forma, la morfología del ventrículo izquierdo, vemos que 6 meses más tarde la morfología de ser de una pelota de fútbol sudamericana parece una pelota de fútbol americano. Es decir, que hay grandes cambios, pero que nosotros muchas veces no tenemos cómo medirlos, entonces no los estudiamos. Y simplemente medimos la remodelación mirando cuánto es la dimensión o el volumen. Todo el mundo entiende que la remodelación puede ser fisiológica o patológica, que realmente es una respuesta a una presión o volumen, como en diferentes tipos de situaciones. Entonces, les quisiera mostrar rápidamente que existen 3 diferentes tipos de métodos para asesorar la morfología del ventrículo. El primero es un modelo geométrico, que es lo que se llama el índice de esfericidad, que primeramente se utiliza en un angiograma, en lo cual lo que la gente generalmente se calcula el volumen de una esfera tomando en relación el eje largo del ventrículo izquierdo, y después se miden los volúmenes biplanos. Cuanto más redondo o esférico sea el ventrículo, más cerca es a 1. Ahora, este tipo de modelo de esfericidad se describió en el año 1941 en un principio para medir sedimentos de petróleo. Luego este mismo tipo de idea se tomó y se utilizó en el eco bidimensional, en el cual se calculaba con el método de Viscos el volumen biplano, y eso se hacía un cociente con el volumen de una esfera. Y esto se utilizó en un principio para tratar de establecer si cuando el ventrículo se parece más a una esfera hay más insuficiencia mitral, y eso está asociado a la severidad de la válvula mitral. Esto a su vez tiene, por supuesto, las mismas limitaciones que yo les hablaba de antemano, es que muchas veces con el eco bidimensional no es posible obtener realmente el eje largo, sino que se obtiene un eje que está acortado, en inglés se llama foreshortening, y por eso es que después vino la idea de utilizar esto con el eco tridimensional, porque ahí se puede obtener realmente el eje largo correcto. Pero eso es un poco lo único que existía en forma original para medir la morfología del ventrículo izquierdo. Entonces ahora les voy a mostrar 2 métodos que nosotros desarrollamos. Este es un método que está basado en el contour del ventrículo izquierdo, en el cual uno toma el ventrículo izquierdo y ve cuánto se diferencia en todo su contour ese ventrículo izquierdo de una esfera o de un cono. Y por ejemplo, cuando uno empieza a fijarse bien, uno ve, si uno establece una curva de volumen y una curva de morfología, se ven que cuando el ventrículo en sístole se hace más pequeño, el ventrículo parece más un cono, y en diástole, cuando está dilatado, parece más una esfera. Entonces, por un tiempo estábamos tratando de desarrollar este tipo de método, hasta que surgió este tipo de habilidad de poder medir la curvatura regional del ventrículo izquierdo. Con el eco tridimensional todo el mundo entiende que se puede formar un mesh, donde hay muchos de este tipo de nodos que serían los diferentes tipos de puntos que se ven sobre la parte azul de la reconstrucción endocárdica. Si uno simplemente con cada uno de estos puntos trata de modelar una esfera hacia ese punto de forma tangencial, y después se mide el radio, uno puede medir la curvatura
de cada uno de estos puntos. Y simplemente uno puede ver acá que si uno tiene un corazón normal, el radio va a ser más pequeño. Si uno tiene un corazón más dilatado, el radio va a ser más largo. La inversa o la recíproca de ese radio es lo que se llama la curvatura. Entonces esa es un poco la idea de esta curvatura, en la cual ven cómo se van poniendo este tipo de círculos en cada uno de este tipo de nódulos. Lo mismo se puede hacer con el ventrículo derecho, y después, de acuerdo a la curvatura de cada uno de esos puntos, se puede pintar el ventrículo de un determinado color, donde uno empieza a ver si en esa zona regional el ventrículo es más convexo o es más cóncavo. Otra de las cosas que hay que hacer es que hay que hacer una segmentación tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo para poder después medir la curvatura de una región en particular. Así fue como desarrollamos este tipo de método para buscar la curvatura, y esto es el ejemplo de este tipo de software en el cual se aplica a un paciente que tiene un infarto anteroseptal. Pienso que es interesante cuando uno ve un ventrículo normal o un ventrículo dilatado, si empiezan a pensar en la curvatura del ápex, es muy diferente. Cuando aquellos que ven mucho 3D ven que siempre en la zona del septo es convexa, y cuando uno empieza a dilatar cambia. Es decir, hay muchísimos tipos de cambios que hay. Y vemos también que la parte septal o apical o cualquiera de las regiones cambia su curvatura cuando va de sístole a diástole. Cuanto más normal es el corazón, más diferencias existen en cuanto a este tipo de remodelación. Grande fue nuestra sorpresa que al tomar diferentes tipos de parámetros de la curvatura del ventrículo izquierdo, si uno pone este método de curvatura en un eje y en el otro eje pone la fracción de eyección, se puede ver que hay una relación que es bastante lineal. Y esto es un estudio que hicimos con una compañera de Marcelo Vieira en el hospital nuestro, en la cual empezamos a pensar si estos tipos de curvatura podrían ser un pronosticador de outcomes que sería mejor que la fracción de eyección. Y es un poco todo el trabajo que estamos haciendo ahora, porque, por ejemplo, los outcomes se hacen con fracción de eyección. Si uno pudiera hacerlo con curvatura, sería, pienso que mucho más. En este particular estudio que hicimos con el grupo en Brasil, en Sao Paulo, se puede ver que si uno toma un grupo de pacientes con cardiomiopatía dilatada no isquémica y uno mide la fracción de eyección, la fracción de eyección no separa a quienes tienen eventos y quienes no tienen eventos. El strain longitudinal hace una pequeña diferencia, pero en cuanto a la significación, cuando uno mide, por ejemplo, la curvatura del septo, de la base del septo, o la curvatura del ápex, eso es lo que tiene una increíble sensitividad como un pronosticador de outcomes, un poco en el cual mi laboratorio ahora está tratando de utilizar eso. Lo mismo pasa con el ventrículo derecho. Cuando uno ve un ventrículo derecho en diástole y un ventrículo en sístole, en la pared libre, esta curvatura se disminuye en sístole y parece como que la pared libre es mucho más derecha, y hay también cambios en cuanto al ápex. Y lo mismo en este estudio en el cual comparamos pacientes normales con pacientes con presión, con hipertensión arterial primaria, en las cuales se pueden ver los cambios que hay en cuanto a la morfología del ápex en ambos ventrículos, y cómo con este método se pueden ver los cambios de un paciente normal a un paciente con presión arterial en cuanto a la modificación de la motilidad del septo. Otra aplicación es el estudio de los LVADs, que supongo que todos ustedes también están empezando a tener experiencia con esto, que son estas bombas en los pacientes con insuficiencia izquierda, en la cual se saca
sangre del ventrículo izquierdo y se bombea hacia la aorta. Uno de los grandes problemas con este tipo de pacientes es poder determinar cuál es la velocidad más adecuada de la bomba para obtener la mejor hemodinamia en un paciente regular. Entonces, estamos ahora utilizando el eco tridimensional para estudiar a la morfología cuando se hacen estos estudios que se llaman RAMP studies, en los cuales se mide la hemodinamia en 7, 8 o 9 diferentes tipos de parámetros. Y es muy interesante porque, por ejemplo, cuando uno tiene una bomba a una velocidad de 8000 y va, por ejemplo, a una velocidad de 10.800, quiere decir que está sacando mucha más sangre del ventrículo izquierdo y bombeándolo a la aorta, hay cambios muy importantes en cuanto a la morfología del ventrículo izquierdo. Y lo mismo pasa con el ventrículo derecho. Es muy interesante, el ventrículo derecho al comienzo está muy contento, pero después, a medida que va saliendo más sangre del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho ya no puede compensar y se dilata. Entonces, si uno mira lo que pasa en los pacientes, el ventrículo izquierdo comienza todo el tiempo en su morfología a disminuir, el ventrículo derecho disminuye y después aumenta, y en este punto de cruce parece ser que es un lugar muy bueno para dejar la bomba en esa velocidad. Otra aplicación de cómo uno podría ver la morfología del ventrículo derecho. Quisiera tomar ahora 5 minutos más de su tiempo para mostrarles rápidamente una tercera aplicación en la función del ventrículo izquierdo, que es las imágenes de fusión, que ya ustedes deben haber visto en los diferentes journals, en los cuales se toman imágenes de dos modalidades diferentes, se registran y se hace una fusión con la idea de obtener información adicional. Existen muchas formas de hacerlo. Se puede hacer a través del hardware o del software, y yo les voy a mostrar rápidamente simplemente 3 tipos de ejemplos. El primero es un modelo que utiliza la registración de imágenes entre dos modalidades. Esto, por supuesto, no es de nuestro laboratorio, pero algunos de ustedes posiblemente tengan este equipamiento de poder juntar el SPECT con el CT. Entonces se puede ver falta de perfusión con un problema de una estenosis coronaria, el stent, etcétera, para poder... Eso es una fusión de dos tipos de modalidades diferentes. Ahora les voy a mostrar un poco el trabajo nuestro, en lo cual estamos haciendo una fusión de imágenes del eco tridimensional con las coronarias obtenidas del CT. Entonces se hace una fusión. La idea de la utilización del eco 3D es simplemente que el eco 3D se puede pintar en forma paramétrica con lo que ustedes quieran. Uno podría ver las coronarias con la curvatura, con el strain tridimensional, con lo que ustedes quisieran. Y esto es un poco las imágenes ahora en las cuales podemos obtener el strain longitudinal, circunferencial y radial en 3 dimensiones y ponerlo junto con las coronarias. Esto es un poco el ejemplo de lo que... Este es un paciente que tiene una estenosis en la arteria coronaria derecha del 70%, y uno puede ver, si yo tengo una estenosis acá, qué impacto tiene sobre el strain y en qué otro lugar del ventrículo distal este efecto se ve. O sea que esta es un poco una de las formas de hacer fusión. Otra forma de hacer fusión que en Estados Unidos ha obtenido increíble popularidad es la habilidad de hacer fusión con el eco tridimensional con la fluoroscopía. Es decir, que cuando se hacen intervenciones se puede ver el eco tridimensional en la imagen fluoroscópica. Otro ejemplo de fusión también de nuestro laboratorio es ahora fusión de dos particularidades de dos sistemas de imágenes
que son similares. En esto tenemos las arterias coronarias por un lado y perfusión obtenida con el CT, es decir, que es una fusión de las mismas dos modalidades que se expresan en forma diferente. Ahora déjenme mostrar un ejemplo de otro tipo de fusion que se llama spatial compounding. La idea es realmente es interesante, es el hecho, si yo tengo una imagen bidimensional en la cual no puedo ver como acá el septum o el apex, si yo tengo varias imágenes con el transductor en diferentes posiciones, puedo después, haciendo una fusión, obtener una muy buena imagen del ventrículo izquierdo. Lo que nosotros estamos haciendo es tratando de obtener ecos tridimensionales de diferentes porciones y después unirlos, lo cual a uno le daría la posibilidad de ver una imagen tridimensional muchísimo más grande. Y para terminar, esto es un ejemplo de lo que se llama stitching, y esto es un poco la idea, es lo mismo que aquellos que tienen un teléfono y hacen esas películas panorámicas. Si uno tiene con el eco tridimensional un pedacito y después otro pedacito y los puede unir, uno podría obtener una imagen de la aorta parecida a esta. Si uno tiene una imagen de la aorta en la cual, como se ve acá, primero esto es en el CT, esto es con el eco tridimensional, existe arteriosclerosis. Si uno obtiene una forma de poder identificar esta arteriosclerosis, uno puede hacer una imagen de fusión y uno podría medir cuánto es la arteriosclerosis que existe en toda la aorta y no solamente en un punto, como se hace ahora en cuanto a si el desplazamiento es de tantos milímetros. Así que este es otro ejemplo de fusión que estamos trabajando. Entonces, un poco para terminar, pienso que el eco tridimensional es algo que se ha expandido rápidamente, particularmente el eco transesofágico. El eco transtorácico, que sirve para cuantificar, necesita todavía más trabajo y necesita ser automático. Por eso pienso que si uno puede ser automático y dinámico, eso sería excelente. Sabemos que hay precisión mejorada, también reproducibilidad, y pienso que hemos aprendido un poco más acerca de la fisiología del ventrículo izquierdo. Hacia dónde vamos, un poco les traté de mostrar en esta charla, pero siempre estamos tratando de mejorar la resolución temporal y espacial. Ahora en el laboratorio nuestro ya tenemos ciertas máquinas que permiten hacer un frame rate de aproximadamente casi 70 para poder hacer una medición del ventrículo izquierdo. Tenemos que integrar todo esto dentro de la clínica práctica, tiene que ser automática. ECO tiene que mejorar la posibilidad de poder predecir cuáles son los outcomes. Es algo que ecocardiografía e imágenes en general no hace tan bien, y obviamente hay que disminuir los costos. En Estados Unidos hoy en día se hacen estos ecos tridimensionales de fusión, lo que uno quisiera, y no podemos cobrar y nadie nos paga por hacer esto. Pero no me voy a quejar acá en Sudamérica de eso. Así que les agradezco muchísimo la atención y muchas gracias por la atención.